nacional e internacional. En nuestra edición de hoy de Argumentos estaremos conversando con la dirigente político Mercedes Malavé, quien nos acompaña para ir revisando toda la trama que se ha venido pues dando y el centimetraje que le han dado los medios de comunicación al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, las reacciones que se han generado desde el gobierno de Venezuela, la rigurosidad y la preocupación que generan este tipo de temas, la ligereza con la que la toman pues algunos y que también además este tema viene siendo parte de la polarización, para algunos es tomado como una acción deseable sin medir las consecuencias siquiera de lo que significa una invasión o una guerra, que vaya que gracias a Dios en nuestro continente latinoamericano no hemos tenido este tipo de incidencias, pero cuando vemos esas noticias de lo que ocurre en Medio Oriente, pues de verdad las consecuencias de una guerra pues además son devastadoras y dejan por años además consecuencias tristes para todos. Mercedes Malavé, quisiéramos que esta tarde nos acompañes con tu visión sobre este y otros acontecimientos que vamos a estar revisando. Claro, Rosa, bueno, bienvenida. Muy contenta de estar en el programa Argumentos. Tenía un tiempo un poco alejada de los medios por razones personales que me tenían un poco preocupada u ocupada, pero ya estamos aquí de nuevo para aportar pues un poco de racionalidad al tema político venezolano que es tan crítico, ¿no? La verdad es que hace 20 años cuando empecé la política, nunca me imaginé que me iba a tocar ir a los medios de comunicación a hablar de invasiones, guerras. Bueno, siempre uno hace política para contribuir al bien común de la sociedad, para contribuir a la calidad de vida de las personas. Es el objetivo. Y para expresarse libremente, ¿no? En el marco de unos deberes y derechos que nos da no el partido ni la ideología, sino nos da la ley fundamental, la Constitución de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, este tema de los barcos o del despliegue militar norteamericano, me imagino que podemos hablar extenso sobre eso. Tú tocaste un tema importantísimo, que es el tema de la proliferación de contenidos a través de las redes sociales, principalmente de programas divulgativos que hablan de una inminente injerencia extranjera en Venezuela a propósito de un despliegue de barcos que Estados Unidos hizo con la intención de reforzar pues su control en el mar Caribe, en este hemisferio, pues su control sobre lo que ellos les preocupa en este momento, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, esto, claro, como algunos voceros de los Estados Unidos han señalado al gobierno de Venezuela como uno de esos carteles, pues entonces se ha hecho la asociación, ¿no?, de que entonces vienen a sustituir al gobierno, ¿no? La verdad es que otros voceros de Estados Unidos han dicho que la principal misión de los Estados Unidos, la única que tienen, es defender la seguridad de su país y defender los intereses de su país, que ellos no están para sustituir gobiernos. Y un caso emblemático, quizás, Rosa, que tú y la audiencia deben recordar porque es demasiado reciente, fue el caso de Irán. En Irán, dos países, dos potencias militares bombardearon a Irán. Comenzó Israel, después se metió Estados Unidos, y todo el mundo aseguraba que iban a caer el régimen de los ayatolás, ¿no?, que llevan 70 años gobernando Irán. Sin embargo, después que se mitigó, porque tampoco fue que se acabó, ahora ha ido saliendo información de que, bueno, lo que hicieron fue mitigar o alejar la amenaza nuclear. Después que eso pasó, el mismo presidente Trump dijo que él no iba a sustituir a los ayatolás porque ese país iba a ser un caos sin los ayatolás, ¿no? O sea que está clarísimo que Estados Unidos, cuando interviene, lo hace por su seguridad, lo hace para alejar una amenaza nuclear o para controlar el tráfico de droga, pero no lo hace con la intención de sustituir gobierno. Y hay algo curioso allí en las acciones de Donald Trump. Él había dicho no vamos a intervenir en Irán, y después lo hizo. Entonces sí, eso también hace cuestionar respecto a las políticas y decisiones de Donald Trump, que dicen que son imprevisibles o que Trump es impredecible, que no se sabe qué puede hacer ni en qué momento, y que puede ser una estrategia para amedrentar o asustar a sus rivales u oponentes, y una estrategia de negociación que puede darle resultados. Sí, eso es otro tema interesante también, y lo podemos asociar con el caso de Panamá.
Bueno, ya yo siento que antes se hablaba, yo no sé si tú te acuerdas de una cosa que se llamaban los acordeones, ¿no? Que eran como unos archivadores, ¿no? Claro. Donde uno Los ponía unas expedientes, etiquetas, sí. experiencias, ¿no? Entonces ya esto es tan repetitivo, el tema venezolano, que ya uno saca el acordeón, invasiones, sanciones, abstención. Es que estamos todo el tiempo como repitiendo las mismas cosas, ¿no? Quizás Y se suman a esos se expedientes, suman las elementos. mismas, exactamente, transiciones. Entonces, claro, las redes reaccionan mal cuando uno habla de la evidencia histórica, pero la verdad es que los políticos tenemos la obligación de hacerlo, así como los médicos tienen la obligación de estudiar los casos previos al paciente que tienen, y los ingenieros tienen que estudiar obras de ingeniería, y los arquitectos tienen que estudiar a los otros arquitectos. O sea, Bueno, pero pasa cuando alguien va al médico y el médico le dice un mal diagnóstico, entonces va con otro médico a ver si consigue y se queda normalmente con el que le da una mejor opción o le da una mejor visión de aquel trastorno que padece. Es claro, decir, yo me hay quedaría veces con, que a la gente no le gusta lo que se no dice. le gusta, exactamente. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de transiciones, pues se nos criticaba porque Venezuela es diferente, porque Venezuela no es así, etcétera. Ahora que hablamos de invasiones, pues también pasa lo mismo. Pero la verdad es que cuando hay intervenciones militares en países, intervenciones extranjeras, es por un objetivo estratégico claro. En el caso de Irak era claro. Ellos habían dicho que Hussein tenía armas de destrucción masiva. En el caso de Irán era claro el objetivo estratégico, había que bombardear y acabar con el centro de producción de uranio, de enriquecimiento de uranio, amenaza nuclear. En el caso de Panamá también estaba claro el objetivo estratégico. El objetivo estratégico era tomar el canal de Panamá. Aquí se habla de una intervención militar y no hay ningún objetivo estratégico. Bueno, ellos han dicho que el despliegue es para luchar contra el narcotráfico, claro, y específicamente contra el cartel de los soles. Claro, pero ese cartel tú lo buscas, ni siquiera en las investigaciones de la DEA se tiene claro dónde está, quiénes son, no hay claridad sobre, parece un discurso de campaña política. Porque los mismos informes de la DEA pues han dejado claro que la mayoría del tráfico de drogas se produce por el Pacífico y no por el Caribe. Por y no hay una investigación independiente que permita saber específicamente dónde están, quiénes son, cuál es el objetivo estratégico. Tiene que ser un lugar determinado, una zona, un espacio. Aquí no. Te voy a decir, el objetivo estratégico, desde el punto de vista de nuestro territorio y de lo que tiene, uno podría pensar que serían yacimientos de petróleo. Podríamos pensar, bueno, a Estados Unidos le interesa tomar los yacimientos de petróleo, pero es que los yacimientos de petróleo ya están siendo operados por Chevron. O sea, ya hay una renovación de licencia, una empresa norteamericana está explotando petróleo aquí. O sea, ¿por qué van a tomar un yacimiento que ya está siendo, digamos, explotado por empresa norteamericana? Entonces, claro, pero todo esto que forma parte de la racionalidad, porque una inversión de dinero, de personas, de armas, como lo requiere una invasión o una intervención militar, no es una cosa sentimental de que un día Trump le provocó, ¿no? Es que requiere mucho estudio, mucha racionalidad, mucho criterio pragmático, y la verdad es que no están dadas ninguna de las condiciones para que eso ocurra en Venezuela. Pero los programas de YouTube, de las redes sociales, tienen a las personas totalmente a la expectativa de una cosa que no solamente no es probable que ocurra, tampoco es deseable, porque eso traería la destrucción de este país. Ni probable ni deseable, me comentabas al iniciar el programa, y bueno, esto es una reflexión importante. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas, y también vamos a revisar las últimas actualizaciones sobre lo que va de este tema. También la vicepresidenta Delcy Rodríguez comentaba el tema de Chevron. Vamos a ir tocando otras aristas de este tema, y también ustedes nos pueden dar su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista, porque entendemos que también en medio de las circunstancias económicas, sociales, políticas, hay gente que se siente cansada y piensan que una vía rápida de escape pues no va a generar mayor consecuencia, pero hay que entender muy bien de lo